Bendiciones, queridos hermanos. Doy gloria al Señor por un tiempo más en Semillitas de Bendición. Quiero darle gracias al Padre por un nuevo año donde Él va a traer una palabra específica para fortalecernos, para guiarnos y para llevarnos a libertad. En esta noche queremos retomar lo que hablamos en la última transmisión, que era relación versus religión. Buenas tardes, bienvenidos en este nuevo programa de Semillitas de este año. Esperamos que sea de bendición y sin más entrar en el detalle. Lo que es la relación nos lleva a entrar en el secreto con el Señor, estar permanentemente en comunicación con el Padre. La palabra de Dios dice que de día y de noche nosotros tenemos que no debemos de apartar la palabra de Dios de nosotros. Y en esa plena comunicación, en esa plena descubrimiento, en ese pleno entendimiento, vamos introduciéndonos cada vez más y más en el secreto de Dios. Pero la religión nos mantiene un yugo de esclavitud, no nos permite avanzar, sino que más bien nos hace completamente quitarnos, alejarnos de la presencia de Dios. Y hoy quiero tocar 4 puntos que el Espíritu de Dios me venía hablando anteriormente sobre la religión. Y el primer punto es que la religión trae esclavitud. Esclavitud, ¿por qué? Porque a veces tienen un montón de dogmas, a veces tienen un montón de reglas que no nos permiten acercarnos a la presencia de Dios, que más bien nos alejan, que más bien nos crucifican, se puede decir, de que si usted no cumple con estas reglas que tiene tal congregación, tal ideal, entonces nosotros estamos fuera del propósito de Dios. Pero lo que es la relación del Señor dice en Mateo 11, 29 al 30, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras mentes, para vuestras vidas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Aquí podemos ver cómo el Señor dice que cuando nosotros lo seguimos a Él, cuando nosotros hacemos lo que Él nos está demandando, vamos a entrar en descanso. Vamos a entrar en esa plenitud con el Padre, porque dice que su yugo es fácil y ligera es la carga del Señor. Una de las cosas importantes que debemos de entender es que la religión, al esclavizarnos, nos pone a hacer cosas que nos es difícil de seguir. Que nos ha llamado a libertad. Exacto. Y nos colocan unas cargas encima que no podemos llevar. Exacto, así es. El punto número 2 es la religión nos separa. A ver, ¿a quién de ustedes no han tenido una pelea con algún familiar, con su hermano, con su cónyuge, por religión, por asuntos de religión? Porque tengo que comer esto, porque tengo que santificar este día, porque no puedo santificar este otro, porque bautizo a mis hijos cuando están jóvenes o cuando están bebés. ¿Cuántos de ustedes no han tenido un tipo de discusión de esos? Entonces vean a qué nos lleva todas estas creencias y todos estos dogmas que son totalmente humanos, que no son del Padre Celestial y que nos llevan a esa separación de nuestros seres queridos. Entonces, al final de cuentas, en vez de crear una unión familiar, va a crear esa desunión. Eso que nos va a llevar a perder la relación con el Padre Celestial, a no querer hablar con Él, a tener una visión distorsionada de lo que es el Padre Celestial y lo que Él realmente quiere con nosotros. Por ejemplo, Lucas 10, 31-35 dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido por misericordia
y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Bien, este levita, este sacerdote no podían tocar a alguien que estuviera con lesiones. Entonces, aquí es en donde volvemos a ver qué es lo que hace la religión, qué es lo que hace todo este montón de costumbres que no edifican el nombre de Dios en cada uno de nosotros. A mí me pasó, Jorge, usted tiene conocimiento, yo tuve un capítulo en mi vida de enfermedad muy fuerte, que estuve internada en el hospital, y el doctor que me veía era de una cierta religión, y donde yo me llené de llagas internas por causa de un medicamento, y el doctor no se quiso acercar a mí porque yo tenía esas llagas. Me veía de largo, oiga, y era el médico que me estaba tratando, me veía de largo, me mandaba medicamentos para que me lo pusieran por la vía, ¿verdad? Pero nunca se acercó. Pero nunca se acercó a mí, porque para ellos yo estaba en pecado, yo estaba impura, y eso es lo que causa la religión. Muchas veces nos separa del propósito de Dios, nos separa hasta de nuestra propia familia, porque llamamos impuro lo que Dios santificó. Y esto no solo a nivel personal, sino que también a nivel de relación con nuestro Padre. A veces nosotros nos sentimos impuros, nos sentimos sucios, como trapos de inmundicia, ¿verdad? Y nos hace que nosotros nos separemos del propósito del Padre. Pero nosotros tenemos que ser como ese hombre samaritano, como ese hombre que no le importó de que hubieran esa diferencia entre judíos y entre samaritanos. A él no le importó, él no le preguntó si era judío, si no era judío. Él lo que vio fue la necesidad que tenía este varón, este hombre que lo habían golpeado, que estaba tirado, que si lo hubiera dejado se hubiera muerto, y aún hasta sacó de la bendición que él tenía, de sus recursos personales para que cubrieran las necesidades de este varón. Eso es lo que nos está llamando el Señor cuando nosotros entramos a una relación con el Padre. No nos va a importar la religión, no nos va a importar si son de una nación o son de otra nación. Cuando nosotros tenemos una relación con el Padre, nosotros no nos detenemos a hacer la voluntad del Padre solo porque la religión no me lo permite. Porque ese es lo que dice mucha gente, Jorge. Mucha gente dice, ay, es que no lo hago porque la religión no me lo permite. Y ahí es donde nosotros tenemos que quebrantar y romper con ese paradigma. Y es una excusa para no entrar dentro del diseño que Dios ha establecido en nuestras vidas. Así es. Y esto todavía, nosotros estamos dando unos pocos puntos, pero yo quiero que ustedes profundicen en estas verdades, porque yo sé que el Señor les va a hablar. Una de las cosas que el Señor nos ha puesto es que no nos quedemos con lo que está ahí en la superficie, sino que introduzcámonos más en lo que el Padre nos está llevando, porque el Señor quiere romper con la religiosidad que ha habido durante años en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestra cultura, y lo que Él quiere es que nosotros, como sus hijos, como su nación santa, entremos en lo que es la relación con Él, que seamos hijos del Padre, que tengamos misericordia del prójimo, que amemos al prójimo como nos amamos a nosotros, que amemos al Señor, como dice la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo. Pero muchas veces nosotros decimos que lo amamos, pero se nos olvida la otra parte que dice que nosotros amarás a tu Dios, pero también tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros no nos amamos a nosotros, si nosotros no amamos al prójimo, no amamos al Señor. Y es algo que nosotros tenemos que entender. El punto número 3 es que la religión nos hace dependientes del hombre para tener salvación. Wow. ¿Quién ha escuchado esto? Viera qué bien que habla el cura párroco. Tiene que ir a ver qué buenas homilías se echa el padre ahora el fin de semana.
o quién ha llegado y ha escuchado, tienes que ir a mi congregación, viera qué bien que habla el pastor, viera qué elocuente, qué bárbaro, ese sí es un pastor de verdad. Aquí es en donde nosotros podemos ver que estamos dependiendo de un hombre para tener esa salvación. No es posible que en nuestras parroquias o en nuestras congregaciones, sea católicos o protestantes, dependamos de una persona, de un líder para poder tener esa salvación. No estamos entonces siendo esas personas que están edificando un reino para Dios, para el Padre, sino que estamos edificando un reino para el sacerdote o para el pastor, que tal vez no tengan esa mala intención, pero nosotros tenemos como pueblo que llevar a cada uno de los que están alrededor de nosotros, a nuestra familia en primera instancia, a ser reino del Padre. Y para poder estar dentro del reino del Padre Celestial, hay que tener relación con el Padre Celestial. No dependemos de ese hombre o de esa mujer para poder tener esa salvación, si no estaríamos dentro del pacto antiguo, el pacto del Sinaí, donde una vez al año un sacerdote era el que entraba con el sacrificio y él por todo el pueblo, entonces él era el único que trataba con Dios y que veía con Dios y demás. No, a partir de Jesucristo, a partir del el sacrificio que él hizo en el madero, podemos acceder cada uno de nosotros, tener libre ingreso al secreto con el Padre Celestial. Entonces, la religión, ¿qué nos va a decir? Nos va a separar y nos va a decir, no, es que yo tengo que seguir a este hombre o a esta mujer para poder tener la salvación, porque solo él o ella son los que van a tener la conexión directa, el Facebook, el teléfono rojo para con Dios, con el Espíritu Santo, o como nos pasó una vez a nosotros, una pareja cercana, donde la señora pues decía que si ella no iba al culto, el Espíritu Santo no llegaba. Entonces hay que tratar de ver todas esas cosas y ponerle atención, ¿verdad? Les dejo esto, Jeremías 17, 5, 8. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y sigan leyendo ahí los demás versículos para que vean exactamente qué es lo que qué enseñanza nos está dejando Jeremías en ese momento. Punto número 4. La religión nos aleja del Señor. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Wow. Así es, la religión nos aleja del Señor. ¿Por qué? Porque va muy ligado al punto anterior, a nosotros se han acercado gente y nos han dicho, necesito que oren ustedes porque el Señor sí los escucha a ustedes. Y la religión ha traído un espíritu de orfandad hacia el pueblo de Dios, de que el Señor está arriba y nosotros aquí, de que el Señor está esperando que nos equivoquemos, de que cometemos errores para agarrar un rayo y tirárnoslo encima y fulminarnos. Eso es lo que nos ha enseñado la religión. Pero aquí en Hebreos 10, 19 dice, así que hermanos, mediante la sangre de Yeshua tenemos plena libertad. O sea, nosotros podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, hacia el lugar santísimo. Nosotros no necesitamos de una iglesia, no necesitamos de un pastor, no necesitamos de un profeta, no necesitamos de las velitas, de poner un ambiente místico para que podamos entrar al trono de la gracia. Nosotros durante el día y noche podemos estar introducidos ante el trono celestial, ante ese trono de la gracia, ante ese secreto, ese lugar santísimo. Ahí nosotros es donde el Padre quiere que nosotros entremos, penetremos a su presencia. Y la religión nos ha escondido esto, nos ha dicho usted no es acepto, usted no puede porque cometió pecado, porque no habla bonito, porque solo llega los domingos al culto. O sea, la religión nos separa completamente
del Señor. Y el Señor nos está diciendo, acérquense a nosotros, acérquense a mí, a mi reino, a, a mi vida. O sea, el Señor nos está haciendo un llamado, acérquense, no se alejen de mí, porque ustedes tienen libre acceso ante el trono de la gracia. Cuando Yeshua murió en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, se rasgó el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque está diciendo que Él cumplió, consumado es, dijo el Señor. Él cumplió con lo que con el sacrificio mayor. Él cumplió con ese sacrificio mayor para darnos libertad, para darnos identidad, para darnos salvación, para hacernos aceptos ante la presencia del Señor. Sí, incluso puede ser que tal vez alguna persona esté recibiendo o esté recibiendo instrucción en una congregación y de repente viene otra persona y te dice, mira, vamos a hacer en mi congregación o en mi parroquia, vamos a tener un estudio bíblico sobre este y lo otro. Entonces vas y le pides permiso al pastor y te dice, no, mira, no puedes ir porque esa no es nuestra congregación. Entonces también te está limitando, te está alejando del Señor. Tal vez te van a dar una buena instrucción que no sea de acuerdo a tu instrucción, pero es instrucción. Tal vez no de tu congregación, pero sí una instrucción que sea de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su vida, y las mismas personas te están separando de ese mensaje que Dios en ese momento tal vez te va a dar para bendecirte. Sí, eso es muy importante lo que está diciendo Jorge, porque muchas veces, y nos ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado, de que hemos ido a un congreso, hemos ido a un llamado de algún tipo de religión, y nos hemos quedado con lo que dice esa persona al frente y no hemos ido a investigar que si verdaderamente lo que esa persona estaba hablando estaba en la Biblia o eso fue lo que el Señor quiso hacer. Yo entiendo como pastor, yo entiendo que muchas veces nosotros somos celosos de los lugares donde se acercan las personas que el Señor puso a cargo de nosotros. Yo entiendo, pero ahí es donde nosotros debemos de sopesar a dónde es que vamos a poner nuestras orejitas. ¿A dónde? ¿Y cómo lo hacemos? Cuando nosotros agarramos, ok, este pastor, este sacerdote, este ministro dijo esto, voy a irme a la palabra para investigar, a ver si lo que exacto, a ver si es lo que él está diciendo es lo correcto. Entonces, esto es necesario entenderlo. Esto es necesario, ¿por qué? Porque me quita la limitación que provoca una religión o la limitación que puede imponer un idealismo de una persona. Lo hemos visto en muchas religiones, en Miami, y ustedes lo conocen, la mayoría de gente conoce sobre el que decía que era el Cristo, que Jesús hombre. Era Jesús hombre, y marcaba a la gente con el 666, y había mucha gente que lo seguía. ¿Por qué? Porque nunca fueron a la palabra, les gustó el libertinaje, les gustó lo que se hablaba ahí, les llamó la atención y lo siguieron. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que cuidar. Bien, para esto es importante irse también a los diccionarios, tanto al Strong como a los de la lengua donde esté usted viendo, ¿verdad? Si es en lengua inglesa, pues vaya y busque en su diccionario de su lengua inglesa. Nosotros hicimos un poquito de investigación y determinamos que religión suele definirse como un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas cosmovisiones, o sea, que la manera de ver e interpretar el mundo, éticas, textos, lugares sagrados, profecías y organizaciones que relacionan la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales.
Ahora bien, eso nos lleva a un segundo concepto, que es un sistema cultural. Bueno, el sistema cultural es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo o a una época. Es decir, todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, entre otros. Es decir, una religión no es solo tener el único mensaje de Dios, o que solo yo lo tengo, sino que involucra también toda la culturización de ese mensaje. Por eso es que tenemos muchísimas religiones en el mundo, no solo estamos hablando en este caso estamos hablando de las religiones cristianas o judeo-cristianas, pero también podemos hablar de este otro tipo de religiones que son por ejemplo, las sionitas, las hindúes, mucha gente, inclusive ahorita, todo lo que es lo de los celtas también lo están practicando y demás, pero son religiones que al final de cuentas van no solo a decir cuál es su versión de Dios, sino que también van a dar una influencia para su cultura, para su idioma y para sus demás costumbres. A mí me llamó mucho la atención donde investigué, donde dice manera de ver e interpretar el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que una religión puede ser un ideal, una idea de alguien, una ideología de una persona. A veces uno dice, ay, es que yo no soy religioso, pero está siguiendo un ideal de una persona, una ideología de una persona, la está siguiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se provoca en tu vida una religión. Eso provoca en tu vida una religión cada vez que nosotros seguimos los ideales de una persona. Y a mí ahora me viene la palabra de Dios donde le dice, el que me sigue, decía Yeshua, el que me sigue y escucha mis palabras son mis discípulos. ¿Qué quiere decir? Que la religión, digamos, si nosotros seguimos al Señor, estamos teniendo una relación con Él, escuchamos sus palabras, se puede decir que se vuelve cultura en nuestras vidas. Pero cuando nosotros seguimos los dogmas de hombres, las creencias de hombres, lo que alguien pensó, esas ideologías locas que andan ahora para arriba y para abajo, de que sí se puede, que no se puede, todo esto se está convirtiendo en una religión en las personas que ha traído, para muchas otras, ha traído destrucción, ha traído dolor y ha traído tormento. Y me llamó mucho la atención y les pido que investiguen una de las traducciones del Strong de religión en hebreo fue pavor. Y a mí sinceramente me llamó, yo dije, wow, Señor, ¿cómo es posible que la religión sea pavor? ¿Por qué? Porque nos separa completamente del propósito del Señor, nos separa completamente de lo que está escrito en la palabra, nos separa completamente. Así que hermanos, yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que romper es decir que nosotros seguimos una religión, porque la religión lo único que hace es separar, es dividir, es traer destrucción, es traer dolor. Hemos visto en la historia, en Irlanda, yo creo que es, que se pelean los protestantes contra los católicos. Un país separado durante décadas y una espiral de violencia que ya inclusive, si logran revisar un poco de historia en lo que es lo de Irlanda, ya inclusive ya ni siquiera es por si es católico o si es protestante, es porque ya al abuelo y al tatarabuelo lo mató el de la esquina siguiente, entonces yo tengo que ir a matar al nieto por venganza. Entonces al final de cuentas ni siquiera fue una religión, fueron dos religiones las que separaron a ese pueblo, a esa nación, en este caso la católica y la anglicana, y que ha llevado ya inclusive a tener generaciones con raíz de amargura y sin perdonarse. También pues hemos tenido otros tipos de cultos, ¿verdad? O de religiones donde ellos dicen, no, ya va a venir el Señor por nosotros, viene el rapto y han muerto. Esto en los Estados Unidos en los años 70, pueden ir a investigar. De hecho, la idea es de que usted vaya, investigue y no se quede con lo que nosotros estamos diciendo. Y verifique todo eso. Religión significa separación,
significa estar fuera del diseño de Dios, Así es. significa tener una carga que no es para nosotros, que no es diseñada para el pueblo de Dios, significa Esclavitud. esclavitud. ¿Y sabe qué más significa, compañero y compañera que nos puede estar viendo? Significa que otras personas no van a acceder, escuche bien, otras personas no van a acceder al diseño que Dios ha establecido en sus vidas, porque nosotros, al no estar teniendo una relación con el Padre Celestial, no vamos a proclamar el reino de Dios en la tierra, que es a lo que estamos llamados a hacer. Relación es un trato, una conexión o unión que hay entre dos o más personas o entidades. Cuando nosotros nos unimos, cuando nosotros nos conectamos con el Padre, cuando nosotros nos introducimos a ese lugar secreto, estamos teniendo una relación con el Señor. Y lo vuelvo a decir, el lugar secreto no solo queda en entrar a la habitación y cerrar la puerta, porque muchas veces eso se ha convertido en una carga. Se ha convertido en una carga para muchos porque tal vez no escuchan la voz del Señor, porque no sintieron que los pelitos, ¿verdad?, de la piel se levantaron, porque no sintieron el fuego, ni vieron una manifestación de ángel. Entonces se alejan del propósito de Dios, diciendo es que el Señor a mí no me quiere, y entran otra vez en orfandad. Eso no es relación. Relación es cuando nosotros estamos continuamente, aunque usted esté limpiando, aunque usted esté manejando, aunque usted esté en su trabajo, estamos continuamente declarando la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que Dios hizo en tu casa? ¿Qué fue lo que Dios dijo de tu vida, de tu ministerio, de tu trabajo? O sea, cuando nosotros comenzamos a indagar, a investigar, Señor, ¿qué estás diciendo de mi matrimonio? Comenzamos a buscar de esa presencia, entramos en el secreto, entramos en esa relación con el Padre. Y hermanos y hermanas, todo comienza a alinearse al propósito de Dios. Amén, así es como debe ser. Entonces, esto es una pincelada, una pequeña parte de lo que como matrimonio, como hijos del Señor, pues hemos visto, hemos estudiado y experimentado. Yo sé que el tener una relación con el Padre Celestial no es fácil, porque no tuve un diseño de papá ideal, y tal vez a nosotros nos cuesta más, a nosotros los hombres, nos cuesta, y es esto que acaba de decir Laura de que te lleva a la religión, a decir, es el lugar santísimo, es cuando sacas un tiempo a las 5, 3, 4 de la mañana y te vas a estar con el Padre Celestial, y estás solo ahí, y luego te sales, pero si no sientes de las cosquillitas, si no sientes el hormigueo, o no es la presencia de ángeles y demás, entonces te empieza a frustrar. Yo sé lo que es eso por experiencia, se lo puedo decir, pero también por experiencia les puedo decir que cuando uno ya sobrepasa esa barrera mental y empieza a ver qué es realmente tener una relación, y que la relación es entrar en esa presencia y estar ahí todo el día meditando lo que dice la palabra de Dios, meditando lo que usted va a hacer, meditando qué es lo que Dios ha hecho en su vida, qué es lo que ha proyectado Dios para sus hijos, para su esposa, para su trabajo. Entonces ahí realmente es cuando usted empieza ya a tener esa libertad y esa gran relación, y sí se puede llegar a alcanzar. Cuesta, sí, al principio, como todo cuesta, ¿verdad? ¿Quiénes no se cayeron cuando estaban en bicicleta empezando? Entonces, esa es la reflexión. Esperamos que haya sido de bien, y los estaríamos esperando para el próximo video. Igual nosotros vamos a tratar de prepararnos bien, de analizar bien los temas. Creemos como familia
que no es solo almacenar información, almacenar y almacenar información, sino que también tenemos que pasarla a los demás. Así es. Y quiero terminar otra vez con este versículo bíblico y quiero que lo atesoren en su corazón, que dice, así que, hermanos, mediante la sangre de Yeshua, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Muchas bendiciones y nos vemos en el próximo programa. Bendiciones, nos vemos.